Hoy analizaremos varios mitos de Dragon Ball que aún a día de hoy muchos creen como realidad, y es que justamente la serie ha tenido bastantes elementos dentro de su trama que pueden confundir a más de uno, e incluso externos a la trama. Hoy vamos a comenzar esta serie de videos sobre mitos de Dragon Ball, y si quieres ver explicaciones sobre muchos más mitos te recomiendo suscribirte y revisar el canal por si ya algunos videos han sido subidos. Gohan es más fuerte que Goku al final de Z. Este mito se originó por el inmenso poder de Gohan en ciertos momentos de la saga de Cell y Majin Buu, pero no se sostuvo hasta el final de Dragon Ball Z. Y no me malentiendan, a mí me encanta el personaje de Gohan, de hecho es mi personaje favorito de la serie, pero una realidad es que después de la derrota de Cell y especialmente tras desbloquear su estado místico en la saga de Majin Buu, muchos fans creen que Gohan superó definitivamente a Goku y se convirtió en el guerrero más fuerte, un rol que luego perdió por falta de entrenamiento. La realidad es un poco diferente y hay varios matices que debemos analizar. Por ejemplo, hablando de la saga de Cell, Gohan alcanzó el Super Saiyajin fase 2 y sí, superó en ese momento a Goku y a todos los demás. Goku mismo lo admitió y confió en él para la victoria, y es notorio cómo humilla a Cell perfecto en esta nueva transformación, algo que ningún otro personaje pudo haber hecho. Sin embargo, Goku seguía teniendo la capacidad de aumentar su poder y sus técnicas, y la saga de Cell no es el final de la obra, pues en la saga de Majin Buu también tenemos otro aumento en el poder de Gohan. Cuando este desbloquea su estado místico, su poder es extraordinario, superando al Super Saiyajin 3 de Goku y al mismo Super Gotenks. En este momento específico, Gohan era el personaje más fuerte, por supuesto, el personaje individual más fuerte, no contando ninguna fusión, aunque siendo superior a Gotenks, aún seguía siendo inferior a Vegito. Pero el verdadero problema viene cuando hablamos del final de Z, pues el manga y el anime terminan con la aparición de Up en el Tenkaichi Budokai. Goku expresa su deseo de entrenar a Up para que algún día sea tan fuerte como él. Esto implica que Goku se considera a sí mismo como el punto de referencia de poder, y no a Gohan en su estado de no entrenamiento. Gohan, después de la saga de Majin Buu, se dedicó a su familia y a sus estudios, y su poder disminuyó considerablemente. Por lo tanto, este es el final de Z, y el panorama es un Goku más adulto, más maduro e incluso más poderoso, que se refleja en el cambio de su vestimenta y considerándose a sí mismo como el mejor para llevar el entrenamiento de Up. Así que no, Gohan al final de Z no es el personaje más fuerte, y si hablamos de Dragon Ball Super, este confirmó que Goku y Vegeta, a través de su entrenamiento con Whis y el uso del poder divino, superan con creces el poder que Gohan tenía en el estado místico de Dragon Ball Z. Aunque Gohan recupera y supera su estado místico en Dragon Ball Super, Goku y Vegeta siempre están un paso por delante con sus formas más avanzadas. Y para muchos un debate está sobre la mesa, y es el poder de Gohan en su nueva transformación de la última película. Sin embargo, ese es debate para otro video. En conclusión, Gohan es el personaje no fusionado más poderoso en el final de la saga de Majin Buu, pero no es el personaje más poderoso en el final de Dragon Ball Z. Ese título le corresponde a Goku. Goku es un mal padre. Este es uno de los mitos más persistentes e incluso debatidos entre los fans de Dragon Ball Z, y podría hacerle un video aparte perfectamente. Muchos argumentan que Goku es un padre negligente o malo porque a menudo está ausente entrenando, dejó a Goten sin conocerlo por años, no estuvo presente en momentos claves del crecimiento de Gohan, o parece más interesado en pelear y entrenar que en su familia. Se le compara desafortunadamente con Vegeta, quien a pesar de su pasado muestra un desarrollo como padre más evidente y que es objeto de admiración por muchas más personas. Sin embargo, hay que analizar varias cosas, y es que la realidad es mucho más que solamente decir si es un buen padre o no. Esta percepción es una simplificación excesiva de la personalidad y las prioridades de Goku, y a menudo ignora el contexto cultural y narrativo de la serie. Por ejemplo, si hablamos de las prioridades y la naturaleza de Goku, este es ante todo un guerrero Saiyajin con una pasión innata por la lucha y el entrenamiento. Su objetivo principal es volverse más fuerte para proteger a sus seres queridos y a la tierra. Para él, entrenar no es un egoísmo, sino una necesidad para cumplir su rol de protector, aunque muchas veces en la serie esto termina siendo contradecido de alguna u otra manera, pues vemos a Goku mucho más egoísta en algunas partes de la serie, pero no es lo que esencialmente representa el personaje. También es que este fue criado por el abuelo
abuelo Gohan y no tuvo una figura paterna tradicional. El concepto de familia en su cultura es bastante diferente al que nosotros hoy en día podríamos tener. Su comprensión de la familia es diferente a la occidental. Él ama a su familia profundamente, pero su forma de demostrarlo es asegurándose de que estén a salvo, incluso si eso implica estar lejos entrenando. Y por supuesto hay varios momentos claves donde Goku demostró ser un buen padre. Aunque ausente, Goku sí interviene y se preocupa. Salva a Gohan en múltiples ocasiones, le enseña a volar y confía en él para derrotar a Cell, lo que muestra una gran fe y conocimiento del potencial de su hijo. Su ausencia tras la saga de Cell fue porque estaba muerto y se sacrificó por la Tierra. Cuando regresa, interactúa con Goten y los demás y nos deja momentos bastante lindos como el que vemos en pantalla. Y sí, no les voy a negar, hay diferentes decisiones que se pueden ver con otras matices, como el hecho de que Goku mande a Gohan a luchar contra Cell sin ni siquiera pensar en lo que él está queriendo o lo que puede estar pasando por su mente. Por eso Piccolo lo regaña y este de alguna u otra forma reacciona, pero a pesar de todo esto, al final Goku tuvo razón y Gohan pudo desbloquear el poder de Super Saiyajin fase 2. Además, la influencia de Milk muchas veces es algo que dejamos de lado o que básicamente no le damos importancia, pero la principal figura parental y formadora de Gohan y Goten es Milk, quien se asegura de que estudien y tengan una vida normal. Goku confía en ella para esta labor, no simplemente por querer desligarse de este tipo de responsabilidades, pero seamos sinceros, a fin de cuentas la única que podría llevar ese rol era Milk. Goku es bastante tonto cuando estamos hablando de estudios y es mejor antes de hacer algo equivocadamente que deje este aspecto en alguien que sabe que puede hacerlo de manera efectiva. Además, y finalmente en Dragon Ball Super vemos a un Goku un poco más involucrado en la vida familiar. Aunque su pasión por el entrenamiento sigue siendo dominante, el mito de mal padre suele venir de una interpretación moderna y occidental de la paternidad aplicada a un personaje con un contexto muy diferente, pero en Super se trabaja esto de una manera mucho mejor, donde Goku no se involucra tanto en aspectos de estudios, pero sí en otros, siendo un padre que no podemos decir que es bueno o malo, ni perfecto, pero tampoco el peor de todos, sino un padre con decisiones acertadas y también con decisiones un poco cuestionables. El Super Saiyajin 4 es la verdadera continuación del Super Saiyajin. Aunque no lo crean, esto es algo que yo he visto y he escuchado más a menudo de lo que me gustaría. Y este mito es un reflejo de la dicotomía entre Dragon Ball GT y el canon original. Y más tarde, en este caso, Dragon Ball Super. Para muchos, el Super Saiyajin 4 de Dragon Ball GT, con su aspecto peludo y distintivo, es la evolución natural y superior del Super Saiyajin 3 y una forma más genuina o respetuosa con el concepto Saiyajin que las formas divinas, hablando del Super Saiyajin God y el Super Saiyajin Blue, introducidas en Dragon Ball Super, y mucho hate se ha visto hacia estas formas divinas, contraponiéndolos con la increíble forma del Super Saiyajin fase 4. Pero un punto crucial para analizar esto es el canon. Dragon Ball GT no es una obra de Akira Toriyama, en el mismo sentido que el manga original y el Dragon Ball Super. Toriyama tuvo una supervisión mínima y diseño de personajes, pero la historia y el concepto de las transformaciones fueron desarrollados por Toei Animation. Por lo tanto, el Super Saiyajin 4 no es una continuación canónica del Super Saiyajin de Toriyama. No tiene absolutamente ninguna relación con la obra original plasmada por el autor de Dragon Ball. Además, Dragon Ball Super, bajo la supervisión directa de Toriyama, tiene diferentes enfoques en cuanto al poder, pues se introdujo el concepto del poder divino. Las transformaciones como el Super Saiyajin God y el Super Saiyajin Blue representan un camino evolutivo diferente al del Super Saiyajin 4, que se basa en la recuperación del poder de los Zaru y su control. Ambos caminos son válidos dentro de sus respectivas continuidades, pero solo el de Super es la continuación oficial de la historia original del manga original, nos guste o no nos guste. Además, aunque el diseño de la fase 4 es popular, las formas divinas de Super han demostrado ser excepcionalmente más poderosas, enfrentándose a dioses de la destrucción y seres más allá de la comprensión en Dragon Ball Z. Y es que sí, entre estética y poder no hay ningún tipo de comparación. Las formas divinas son mucho más poderosas y al mismo tiempo la continuación oficial y la única que podemos tener de las transformaciones vistas en Dragon Ball Z.